Momento de la columna habitual de todos los viernes, titulada Un mundo en crisis, que está a cargo de Fabián Harari. ¿Cómo le va, profesor? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gustavo? Todo muy bien. Bueno, no sé si ya te han comentado, pero hoy, a partir de hoy, mejor dicho, debemos ser sintéticos con la columna porque inmediatamente, una vez terminado la radio Vivido Equivocada, comienza un nuevo programa en la radio. Sí, me han dicho. Vamos Ahí a tratar está. de ser lo más breve posible. Dale. Bueno, el tema de hoy es Cuba. Vamos a tratar de entender qué es lo que está pasando y sobre todo tratar de desbrozar una serie de malos entendidos o de un cinismo, eh, la verdad que impresionante. Eh, ¿Qué es lo que se está jugando en Cuba? Si uno mira de lo que dice el kirchnerismo y todos sus satélites que, digamos, se reivindican de izquierda, no estoy hablando en este caso del trotskismo, sino grupos ligados al kirchnerismo, hablan de defender a la revolución, defender el socialismo contra el imperio norteamericano y ese tipo de cosas. En realidad eso no es lo que se está jugando en Cuba. En Cuba hace mucho tiempo que no hay socialismo. En Cuba hace mucho tiempo que se está desmontando la revolución, y la está desmontando la misma gente que se supone que debería defenderla, es decir, la burocracia que gobierna el país, que recibió el poder de manos de una revolución, pero que, digamos, hoy está intentando, o mejor dicho, fue liquidándola y quiere dar pasos más agigantados hacia eso. Ujú. Eh, la revolución en Cuba empieza a abandonarse en 1990 cuando aparece el llamado período especial, que implica una caída del PBI de 35% en 3 años. Pensemos que la Argentina tuvo el año pasado una caída del 10% y fue una crisis monumental. Pero piensen, 35% en 3 años. Eh, Eso derivó, bueno, en un levantamiento que se llamó el Maleconazo de 1994, que es menor en relación al que estamos hablando ahora. Sí, sí. Y Cuba, digamos, eligió, frente a la caída de la Unión Soviética, básicamente Cuba hasta 1990 vivía de la Unión Soviética. La Unión Soviética proveía básicamente de petróleo casi gratuito, tecnología, es decir, todo lo que Cuba no podía importar, se lo facilitaba todo el bloque soviético, que no era solamente la Unión Soviética. Eh, Cuando cae la Unión Soviética, la decisión que toma el castrismo es ir hacia una estrategia de tipo China. Alrededor de los años 90 se toma, mirando la experiencia soviética, sobre todo de los años 80, de la perestroika, el glasnost, lo que se dan cuenta es que hay que hacer una apertura económica, pero no una apertura política. ¿Por qué? Porque si se hace una apertura política, efectivamente, digamos, Cuba puede estallar, tiene la amenaza norteamericana y la burocracia más no quiere ir. Ujú. La idea de estos burócratas era convertirse ellos en empresarios, no dejar que vengan Claro. otros empresarios. Eh, Algo en ese sentido, no solamente parecido a Cuba, sino en algún punto parecido a Rusia, en el cual esos burócratas después se transformaron en los empresarios, ¿no? Pensemos en Putin, por ejemplo, un Sí. hombre que venía del servicio secreto soviético. Eh, Eso se profundiza en el 2008, sobre todo con la partida de Fidel Castro. La partida de Fidel Castro y la asunción de Raúl Castro en realidad está poniendo sobre la mesa, está aclarando una situación que ya se venía de hecho. ¿Por qué? Porque en la apertura las empresas pasan de ser plenamente estatales a pertenecer a sectores del ejército. El principal, digamos, los principales funcionarios que se hacen con esas empresas, que todavía no son propiedad privada, pero sí ya son propiedades de las Fuerzas Armadas, son obviamente la jerarquía militar, ya sean militares en actividad oficiales o
los retirados, que se transforman en administradores de un gran consorcio que se fue armando, que se llama GAESA Sociedad Anónima, que, digamos, se ocupa del turismo, del mercado de divisas, del transporte aéreo, de minería, de biomedicina, del tabaco. Es una especie de gran corporación asociado a empresas extranjeras, o sea, capitales extranjeros. Es decir, en cada uno de las ramas en las cuales opera esta empresa que pertenece a las Fuerzas Armadas, digamos, está administrada por algún elemento de las Fuerzas Armadas asociado al capital extranjero. Esto es importante. Eso es lo que efectivamente hace que Fidel Castro, digamos, no tenga demasiado poder, sea un poder más simbólico en relación a Raúl Castro, en la década del 2000, digo, y eso termina con la renuncia de Fidel Castro y la asunción de Raúl. Uh-huh. Eso tiene un paso todavía más, que es la aparición de la Zona Especial de Desarrollo Mariel, que es una zona franca, que es un centro industrial y un puerto mercante, con todas las facilidades impositivas y salariales para las empresas extranjeras que quieran invertir en industrias que en principio eran pensadas como industrias de punta. Efectivamente hubo una inversión de empresas de 21 países, ¿sí?, con 10 años libres de impuestos, y una infraestructura costeada por el Estado, y un puerto manejado entre el Estado y una empresa de Singapur. Los salarios son efectivamente bajos, ahora lo vamos a ver, a los cuales, es interesante, el Estado se asocia porque teóricamente son todos empleados del Estado y el Estado le presta a los trabajadores a los privados. Eso significa que los privados le pagan al Estado y el Estado después le paga a sus obreros. Dicho de otra forma, esta burocracia se transforma en intermediaria de las relaciones capitalistas de una forma muy parásita, que es extraer una parte del salario de los obreros para la burocracia, con descuentos que se les hace. Una especie de tercerización sería. Claro, sí, una especie de contratista, uh-huh, ¿no? Es decir, yo te traigo la mano de obra, vos explótala y yo me quedo con una parte del salario. Claro. Con lo cual, esa burocracia ya empieza a reproducirse, empieza a vivir, dicho en términos más técnicos, de la plusvalía. Claro. ¿Sí? Es decir, de la plusvalía que las empresas privadas le sacan al trabajador. Entonces, ya esa burocracia empieza a tener otra base, que es una base capitalista. Uh-huh. ¿Cuál era la apuesta de Cuba? La apuesta de Cuba era, digamos, una apuesta a lo Indonesia. ¿Por qué digo Indonesia y no China directamente? Porque China tenía una gran población rural, y una gran población además. Cuba tiene poca población rural que queda, y sobre todo, son 11 millones de habitantes en Cuba, y sobre todo es una población mucho más concentrada, es una isla chica. Claro. Entonces, claro, China tenía una reserva de mano de obra enorme para abaratar salario, y encima una reserva de mano de obra, digamos, que vive en el campo en condiciones muy miserables, incluso infrahumanas. Por lo tanto, traerlas a la ciudad y aún pagarle un salario miserable, pero vivir con ciertos servicios públicos, es un avance, es vivido por la clase obrera que va a la ciudad como un avance. Entonces también eso es un mecanismo de control. En cambio, Cuba no tiene nada de eso. Tiene que usar los propios obreros que tiene, pauperizándolos. Y eso exige, por lo tanto, un grado de represión muy aguda. Por eso el régimen cubano es extremadamente represivo, se impiden los sindicatos, están prohibidas las huelgas, están prohibidos los partidos, no ya partidos burgueses, están prohibidos todos los partidos que incluso se reclamen socialistas o ligados a la revolución. Uh-huh. Es decir, acá hay un solo partido que controla todo. Por eso digo, una salida ligada o cercana
a la salida a Indonesia, ¿no? Es decir, bajos salarios, alta represión, ¿no? El tema es que eso no dio mucho resultado, es decir, no llegaron grandes inversiones ni en la Zona Especial de Desarrollo Mariel, no llegaron grandes inversiones, digamos, en petróleo, en níquel, en cobalto, que son las reservas que tenía Cuba y que Cuba creía que eso la podía hacer despegar. Entonces se apeló, ¿qué es lo que sostuvo a Cuba en este periodo? Mejor dicho, se apeló a China, como varios países de América Latina digamos, apostaron a China, con la idea de que China podía transformarse en una especie de Estados Unidos en la posguerra, ¿no? Así como Estados Unidos en la posguerra fue un gran, por decirlo así, un gran montacargas, ¿sí? Que tiraba para adelante a todas las economías capitalistas, incluso reconstruía economías capitalistas enteras como Alemania y Japón y toda Europa. La apuesta era esa, bueno, que nos venga a salvar China. Pero en los hechos Cuba vivió de dos cosas, el año 2000 para acá, del turismo y de Venezuela. Es decir, Venezuela le entregaba alrededor de 100.000 barriles diarios a Cuba, después del año 2002, a un precio muy moderado, más los préstamos. Es decir, y el turismo, ¿sí? Con las limitaciones que tiene la industria turística para sostener un país. Tal cual. Bueno, Venezuela se cayó, ya lo sabemos, incluso en el 2017 el comercio cubano-venezolano cayó un 70%, ¿sí? Se fue a los caños. ¿Qué le quedaba a Cuba? China y el turismo. Bueno, el año pasado se cayeron los dos. Por un lado, China. China no es Estados Unidos. Y Cuba no es Alemania ni Japón, para que se invierta de esa forma. China ocupa el 18% del PBI mundial. Estados Unidos todavía ocupa el 27% del PBI mundial. Entonces, China no es la gran potencia que se viene. Además, China tiene menos de la mitad de la capacidad militar que tiene Estados Unidos. China no puede ser el gran motor del capitalismo mundial y levantar esos muertos. Y por el otro lado, entonces, efectivamente eso no se puede hacer. De hecho, el año pasado, esto es muy interesante, China suspendió todos los préstamos a América Latina. Todos. Y según la propia agencia china, la transferencia de dinero en calidad de préstamos a América Latina fue cero. Solamente, digamos, invirtieron en inversiones directas. Pero préstamos no. Con lo cual, a Cuba se le cayó un puntal importante y con la pandemia se le cayó el otro puntal, que es el turismo. Es decir, a lo que ya Cuba venía siendo una decadencia enorme, y una decadencia de las propias condiciones de la clase obrera cubana, le tenemos que agregar esto. ¿Cuál fue digamos, la estrategia de la burocracia? Uno dirá, bueno, retroceder, guarnecerse. No. La estrategia de la burocracia fue ir más allá. Es decir, dar pasos agigantados hacia liquidar lo que quedaba de la revolución. Era algo que se llamó la tarea de ordenamiento. Es un plan económico a partir de un ministro Gil. Gil es el apellido, perdón. Sí. Y en enero. ¿En qué consiste? Primero, una cosa muy elemental, un plan de ajuste. Los salarios pasan de 37 a 87 dólares, el salario mínimo pasa de 37 a 87 dólares, un poco más del doble. Aclaro, 87 dólares, que es el salario mínimo en Cuba, son 15.400 pesos. ¿Sí? Sí. Para, digamos, dar algunas cifras más, con este aumento, un médico residente cobra lo que es en plata argentina 37.000 pesos. Un enfermero 23.000 pesos. ¿Sí?
digamos, eso es lo que está cobrando hoy un obrero cubano. Pero si el salario sube, digamos, al doble y un poco más, el agua sube 6 veces más, de $0,5 a 0,30. La electricidad pasa de $17 a $58. Los antibióticos, tomemos un antibiótico que es la acitromicina, que es un antibiótico macrólido, pasa de 0,44 centavos, a $6,25. Y un kilo de pimiento, para dar una verdura, pasa de 0,25, bueno, a esto pasa, digamos, a casi el doble, ¿sí? Sí. Eso más o menos acompaña el salario, pero todo el resto es entre 6, 7 veces, 5 veces aumenta. Es decir, tenemos un ajuste fenomenal. A eso hay que agregarle dos cosas importantes, que tienen sí que ver con la liquidación de la revolución, o lo que queda, perdón, las pequeñas cosas que quedaban. La eliminación de subsidios y gratuidades. Gil dijo que en Cuba mucha gente no quería trabajar porque el Estado la subsidiaba. Entonces el Estado las tiene que dejar de subsidiar para que esa gente vaya y busque trabajo, y entonces la gente trabaje más y Cuba produzca más. Yo no creo que esto sea el discurso de un socialista, ni mucho menos. Uh-huh. Solamente se mantiene, por ejemplo, solamente se mantienen los medicamentos para chicos de 0 a 6 años. Luego se sacan todos los subsidios y solamente subsidios y no gratuidad a enfermedades crónicas, ¿sí? Todo el resto hay que pagar. Eso es una. Con lo cual, digamos, ya tenemos una pauperización y por lo tanto la eliminación incluso de ayudas. Pero además, algo más importante. Hasta el momento, Cuba tenía dos monedas. Para ser breve, había una moneda convertible a dólar y una moneda que flotaba libremente, que se devaluaba constantemente. Se suponía que esta moneda convertible se usaba para secar de dólares el mercado y que los dólares pasen al Estado y el Estado los pueda usar en favor del colectivo, por lo menos pasen esa propiedad colectiva. Sí. Obviamente, bueno, eso no fue pasando, no había dólares que respaldaran la moneda. Lo que se hizo con este plan de ordenación es eliminar esa doble moneda y eliminar la moneda convertible. ¿Eso qué significa? Eso significa que significa el fin de los subsidios a las empresas y el fin de, si se quiere, la contabilidad ficticia, por la cual el Estado podía decir, bueno, yo priorizo tal empresa sobre tal otra, porque estratégicamente me interesa. Ahora es el mercado el que define qué empresas le va bien y qué empresas le va mal, qué empresa toma trabajadores y qué empresa despide. Es decir, es la, digamos, instauración definitiva del mercado como asignador de recursos. O sea, la liquidación de la revolución. Entonces, esto es importante. En Cuba, la gente no se rebela contra la revolución o contra el socialismo. Se está rebelando contra un ajuste sistemático todas estas décadas, pero que se acentúa ahora. Y esta burocracia, que está escindida de la población y que busca, digamos, tiene una decisión que es histórica. La burocracia, prácticamente después de los primeros años de la revolución, empezó a vivir con privilegios. Obviamente, privilegios que no suponían una diferencia de clase, porque era un Estado obrero. Claro. Ahora, con las reformas, esos privilegios se transforman en privilegios de un empresario, es decir, hay gente que se quiere transformar en empresaria. Entonces, ¿a nombre de qué uno va a defender a esa gente? Seguro. ¿A nombre de qué nos piden que los defendamos? Ahora, Fabián, se puede entender, por ejemplo, por lo que vos decís, ¿no? Que la gente, el cubano, el habitante cubano, no se rebela contra la revolución. Y en esto vemos cómo, a manera de antípoda, si querés, el reclamo en Miami de los cubanos que están exiliados allí, que utilizan todo esto para precisamente hacer ver una contrariedad con respecto al suceso revolucionario, ¿no? Sí, eso obviamente cada uno trata de llevar molino para su agua para su molino. Tergiversan. Claro, hay una cuestión importante y es, digamos, lo que está sucediendo en Cuba no es diferente de lo que está sucediendo en el resto de América Latina, no es diferente de lo que estamos viendo en Colombia, por ejemplo. Sí, claro. Es decir,
Es gente que se está levantando frente a un ajuste agravado por la pandemia, porque la pandemia desnuda todo esto. Sí, sí, sí. Es muy interesante lo que pasó en Cuba. Cuba venía bastante bien controlando la pandemia. Cuando se cayó el turismo, Cuba dijo, bueno, hay que restablecer el turismo, y lo que se mostró este año es que efectivamente Cuba no tiene el sistema sanitario que decía, no tiene las vacunas que decía, y la ruptura del saqueo a las tiendas MCL, que son las tiendas que el Estado puso que solo aceptan divisas, ¿no? Por lo cual la gente no puede comprar un poco de leche si no tiene divisas y ir a esa tienda, muestran efectivamente cuál es el carácter de esa rebelión, es decir, la población más sumergida del obrero. Ahora, quiero llegar a esto, y es, Cuba está entrando, lo que sucede en Cuba es que está entrando efectivamente en el ciclo de rebeliones obreras de Latinoamérica, contra el capital, no a favor de él. Claro. Una cosa interesante con respecto al bloqueo. Actualmente en Cuba hay 280 compañías extranjeras de 40 países. Estados Unidos es el noveno proveedor de importaciones en Cuba. Hay al menos 32 compañías norteamericanas operando en Estados Unidos, aún que la justicia de Florida les haga juicio, no les importa. Son grandes empresas, Visa, Accor, Amazon, por decir algunas, ¿no? Es decir, el tema del bloqueo, el llamado bloqueo, solamente es un problema político de Estados Unidos, que necesita que le voten en el estado de Florida, y entonces hace toda esta pantomima. Obama en su momento vino a blanquear todo eso y a decir, acá vamos a comerciar con Cuba. Ahora, la cuestión es los capitales norteamericanos no van a Cuba, no porque haya bloqueo. Los que no van porque no es negocio. Digamos, una cuestión elemental del capitalismo: donde hay plata, donde hay negocio, el capital va. No le importa, no hay una cuestión ideológica. La dictadura militar argentina rompió el bloqueo norteamericano para venderle trigo a la Unión Soviética. Ahora, lo que pasa en Cuba, hay una cuestión importante, y es ¿qué hacer con todo eso? ¿Qué hacer con Cuba? Cuba tiene un problema estructural histórico. Difícilmente Cuba pudo sostenerse a sí misma. Cuba tiene una independencia de fin del siglo XIX, 1898, incluso estuvo 10 años como protectorado norteamericano, y solo tuvo 50 años de vida independiente en términos de ser un Estado que, digamos, parecía sostenerse a sí mismo. Enseguida vino, que como sabemos fue financiado por Norteamérica, luego vino la revolución y fue financiado por la Unión Soviética, y luego lo que vemos. En ningún momento la revolución, en ningún momento el castrismo preparó a Cuba para, digamos, una eventual caída de la Unión Soviética, una eventual no ayuda de la Unión Soviética. Nunca lo preparó económicamente y nunca la preparó políticamente, nunca preparó a la clase obrera para decirle, miren que esto es ficción, miren que nosotros no podemos sostenerlo todo el tiempo, somos un país ínfimo, con población ínfima, enfrente del imperio. Nunca la preparó a Cuba para esto. Y algo muy importante es, bueno, ¿y qué se hace? La primera cuestión es, no se puede hacer nada con esta burocracia que se quiere convertir en empresaria. Hay que sacarla. Hay que permitirle la libertad política a la clase obrera enmarcada en el socialismo. Es decir, plenos derechos sindicales y plenos derechos políticos a la clase obrera, obviamente, que quiera estar enmarcada en la revolución. Hay que recuperar la revolución, no defender eso. Pero ¿cómo se puede recuperar la revolución? ¿Qué se puede hacer en un país que no se puede sostener a sí mismo? Esa es la gran pregunta. La revolución cubana se dio en el peor momento y en el peor lugar. El peor momento, en plena posguerra y antes de los levantamientos de los 70. En el peor lugar, enfrente de Norteamérica. Y en ese sentido, este levantamiento, si es que encuentra una dirección y se puede poner al frente, no tiene ninguna posibilidad económica.
ninguna posibilidad económica, Cuba. Fabián, Tiene una posibilidad política. mira, yo creo Rebelarse, termino con esto, Gustavo, rebelarse contra la necesidad. ¿Cómo? Estableciendo una revolución, tratando de aguantar, devolverle las condiciones de vida a las masas el tiempo que se pueda y tratar de apostar, hacer una apuesta. ¿Una apuesta a qué? A que toda esa rebelión de la clase obrera en Latinoamérica tenga un faro y una dirección a ese descontento que no tiene nombre. Si es que efectivamente la revolución trasciende, esa revolución contra la burocracia, trasciende a Cuba en algunos otros países de América Latina, entonces ahí hay una oportunidad. Es una apuesta muy fuerte y una apuesta que evidentemente puede llegar a salir mal, pero aún perdiendo, se deja una huella, aún perdiendo, se deja en claro qué es lo que se busca. Y efectivamente es la única alternativa del socialismo en Cuba y me parece a mí de la posibilidad de las masas en el conjunto de América Latina. Recordemos que en su momento la Revolución Cubana se transformó en un gran faro para América Latina. Lo puede volver a hacer. Bueno, permitime agregar para esa posible recuperación de la Revolución Cubana que hay que deshacerse ya mismo de la mano argentina. Vos hablaste, por ejemplo, de un discurso socialista que falta por parte del ministro Gil, de apellido, ¿no? Más Sí. el impuestazo. Indudablemente, en Cuba está el comandante Mauricio Macri, viejo. No hay lugar a dudas. O el comandante Macri o la señora Cristina. También, que vendría a ser una especie de Tania. Exactamente. Fabián, te mando un abrazo, Un gracias. gran abrazo, Gustavo. Un Mundo en Crisis, columna de todos los viernes. Fabián Harari, su responsable.